Hola a todos, os habla el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com y ya tenemos aquí un nuevo vídeo. En este caso se trata de la sexta partida del Campeonato del Mundo entre Anand y Carlsen, que, bueno, se puede decir casi que ha dejado sentenciado el Mundial desde mi punto de vista, porque hoy Carlsen ha sido capaz de volver a ganar con las piezas negras tras la victoria de ayer en la quinta con las piezas blancas, y de las 6 primeras partidas sale ahora con una ventaja 4-2, o sea, solo necesita ya 2 puntos y medio en las 6 partidas que quedan. Esto tiene toda la pinta de que Anand se ha venido abajo. Hoy con blancas, después de la derrota de ayer, cometer un grave error en un final de torres que era tablas relativamente sencillo, pues hoy la cosa ha sido todavía bastante peor, ¿no? Con blancas intentó apretar un poco, pero realmente no consiguió mucha ventaja. Una de las claves fue en la apertura, cuando tras alfil e6 parecía que tomar en e6 le daba ventaja, pero bueno, jugó caballo bd2 y luego no sacó mucha ventaja, una posición igualada, se cambiaron las piezas y de repente empezó a cometer una jugada un poco dudosa y se metió en un final de damas y torre por banda un poco peor, ¿no? Con unos peones doblados. Pero bueno, no era nada peligroso hasta que de repente, cerca del control, bueno, se hizo una jugada dama g3 que acabó perdiendo un peón, si bien tenía un final de torres, con un peón de menos, la torre activa, y el final tenía toda la pinta de tablas, pero desde luego ya tenía que sufrir ahí, conociendo a Carlsen, que le iba a apretar mucho tiempo. Y bueno, encontró un plan con h4, h5, entregó un segundo peón para estropear la estructura de peones y fue jugando una partida más o menos correcta, y efectivamente el final, pues sí, está claro que es igualado, pero que tiene chances realmente de tablas, pero el desgaste hace que, bueno, no acabe jugando bien Anand, y de repente Carlsen devuelve sus peones e incluso acaba sacrificando él uno, y por una idea muy interesante con rey f4, rey e3, ¿no? Vamos a ver después en la partida, en el final, y de repente Aronian colapsó con una jugada gravísima, torre a4, que pierde en el acto, ¿no? Cuando con b4 pues hacía tablas todavía, ¿no? A pesar de los intentos de Carlsen. Si bien es de admirar pues este plan que encontró para intentar ganar, Anand pues no sé si estaba bajo de moral o demasiado confiado, pero jugó rápido y muy mal esa fase de la partida, una vez más, ¿no? Y es un grave error que deja para mí el match ya sentenciado. Creo que psicológicamente Anand está destrozado, estos errores no son normales en un campeonato del mundo y un jugador de su nivel, y en estos finales de torres menos, y bueno, quizás haya que empezar a tener en cuenta realmente lo que hace Nakamura, ¿no? Cuando en el último torneo llevó las gafas de sol, y es que dice que Carlsen que los hipnotiza a los rivales, pero bueno, es cierto, ¿no? Es muy bonito, todo el mundo alaba, Carlsen es muy bueno, Carlsen es que es muy superior, es que está todo por encima, es cierto, y todo eso lo sabemos, pero gana, o sea, son errores muy fáciles y muy sencillos, ¿no? Y se intenta quitar mérito diciendo, no, es que son difíciles, o sea, para intentar dar mérito a a Carlsen, a ver si me explico, se quita un poquito, se le intenta no criticar las jugadas de los rivales, como que casi como que, bueno, es que era normal, que Carlsen es muy bueno, no, hay que ser justos y analistas, ¿no? Y son errores graves que esos propios jugadores no cometen contra otros, sino contra Carlsen. Pues vale, psicológico, miedo, presión, lo que quieras, pero ahí hay algo. Evidentemente Carlsen es el mejor del mundo, puede ser uno de los mejores de la historia, pero le pido un poquito más, que gane ciertas partidas no por graves errores de sus rivales, sino por buen juego de él, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? A mí me decepciona un poquito en este sentido el match, ¿no? Que Anand haya perdido 2 partidas relativamente sencillas de entablar en finales. Pero bueno, vamos a verlo. Y empezamos con la partida. Fue E4 de nuevo, Anand volvió con E4, española, esta arma era esperada, y aquí fue la primera diferencia. Jugó D3, en este caso Anand, que ya lo había jugado pues varias veces contra propio Carlsen y anteriormente. En este caso una de las antiberlinesas. Bueno, aquí alfil C5, ya habíamos comentado en la segunda partida que D6 es una alternativa bastante jugada, son las dos que más se usan, D6 y alfil C5. La propia partida Anand Carlsen había seguido así en el año 2013 en Moscú, jugaron esta posición, una partida que acabó en tablas. Y también alfil D7, por ejemplo, C3, G6, esta es la partida Anand Carlsen en Noruega, o sea que ya tenía un par de partidas con esta línea, como veis. Esta también acabó en tablas. Otra forma, e incluso aquí, si C4, en la jugada 6, tras alfil D7, si C4, perdón, en vez de C3, esta es una partida Svidler-Andrakin, este año también, en 2013. Esta la consiguió ganar Svidler con blancas. Alfil C5, vamos a la partida principal, y ahora C3. Aquí hay otras opciones que ha empleado incluso el propio Anand con blancas,
en vez de C3, ¿no? Por ejemplo, caballo C3 es una línea también bastante jugada, en este orden, por ejemplo. Aquí tendríamos una partida Carlsen, en este caso Carlsen blancas, Anán negras. Curioso, en Londres en 2012, aquí las tornas estaban cambiadas y era Carlsen. La partida acabó en tablas en 61 jugadas. Aquí también, en vez de C3, una opción que tenemos es enroque, por ejemplo. Y otra partida llevando las blancas Carlsen. Vemos que iban variando. Caballo de 4 se jugó y aquí se jugó esta posición. Caballo C3 y esta partida la acabó ganando Anán en Moscú en 2011. Vemos que hay varias opciones. Y una idea interesante también aquí es alfil por C6 directo. Y esta, por ejemplo, ya había jugado el propio Anán. Encontré solo una partida Carlsen que le hubieran jugado esto, ya bastante antigua. Así que es una partida del año 2007, donde Carlsen tenía de aquella 2714 contra Sutoski, una partida que acabó en tablas. Pero tras alfil por C6, D por C6, caballo BD2, que es un poco la principal, enroque, aquí esta posición es una partida Anán-Kramnik en 2013, en Zurich, que acabó ganando Anán con blancas. O sea que, bueno, vemos que ya en la jugada 5 hay buenas opciones. C3 es en principio la que está un poco más de moda hoy en día, ¿no? Aquí siguió enroque y ahora enroque. Aquí había empleado el propio Anán alfil G5, perdón, a Carlsen, perdón, le habían jugado alfil G5, H6, alfil H4 y alfil E7. Esta partida fue Shirov Carlsen en Biel en 2011 y acabó ganando aquí Magnus Carlsen con negras en esta posición. Acabó ganando Magnus Carlsen con alfil G5, que es una alternativa. Y otra idea es de nuevo tomar en C6, y es una partida Anán Topalov, ya la antigua de Monte Carlo 2006. Esto había jugado aquí Anán con blancas y bueno, la posición está igualada y acabó en tablas. 18 jugadas, no hay mucho, ¿no? Pero bueno, enroque es muy común, torre E8. Aquí se juega más de 6, que incluso el propio Carlsen ya habíamos comentado que había jugado con Anán. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, incluso con blancas, ¿no? Carlsen ganó a Grischuk en Londres este año en el Candidatos, con esta línea. Fue una partida interesante, donde acabó ganando Carlsen a Grischuk, ya os digo, en el torneo de Candidatos. Aquí contra D6, caballo BD2 es más común que H3, y alfil B6, por ejemplo, caballo C4, esta es la famosa partida que os decía, Anán Carlsen en Moscú, que acabó en tablas. Parece que las negras están bien aquí también en esta posición. Evidentemente pues no lo quiso repetir, aunque Carlsen prefirió en este caso jugar torre D8. Aquí también es una idea caballo A7, Svidler Kariakin este año, en 2013, una partida también que acabó en tablas, partida interesante. E incluso en vez de D6, que es la más principal, hay alguna otra alternativa aquí un poco más extraña, por ejemplo este D5, dama C2 y D por E, y alfil H4, G5, alfil G3 y caballo H5. ¿No? Esto se jugó entre Ivanchuk y Nakamura en Monte Carlo en el 2011 y aquí acabó ganando la partida Nakamura. Vale, pero bueno, vamos a la partida. Torre 8, línea principal, torre E1. Aquí hay otras alternativas, pero bueno, esta misma torre 1 la había jugado el propio Anán este mismo año. En vez de torre 1, por ejemplo, una idea que había jugado Carlsen con blancas es alfil G5, contra Howell en el 2011, acabó ganando Carlsen esta partida. Muchas veces el orden es pues secundario y a veces llegamos a este tipo de posiciones, ¿no? Es una partida que aquí acabó ganando Magnus Carlsen, digo, en el torneo de Londres, esto había jugado con blancas. Otra jugada es en la jugada 7, en medio de torre 1, caballo BD2, una partida que siguió, por ejemplo, con D6 y D4, aquí tras estos cambios. Las negras tuvieron compensación aquí en esta posición. Una partida Lenier Domínguez con Aronian en León en 2010. Tras caballo BD2 con A6, por ejemplo, alfil A4 B5, alfil B3 D6. Estas partidas de Kariakin Leko, Leko analista de Anán, que también dominaba bien esta posición con negras. Una partida que acabó en tablas este año en Kiev en 2013. En Ucrania este año la partida. Y la última alternativa interesante es D4 directamente. D4 directamente. Esto lo jugó este año en el torneo de La Habana, en el Memorial Capablanca, Hari Krishna contra Almasi, y además fue capaz de ganar el negro aquí, tras D4 y torre 1, ¿no? Parece que esta posición es un poco arriesgada.
y se quedó mejor aquí el negro, claramente. Este fue un orden un poco extraño, ¿no? Este D4, alfil B6, aquí en principio torre E1 parece la dudosa. En teoría habría que jugar D5. Pero bueno, es como idea, ¿no?, que se jugó este año. Pero bueno, vamos a la partida. Torre E1. Y aquí A6. Hay una alternativa de este año con alfil F8. Esconder el alfil ahí. Tras D4. Por D5. Vemos que esto es un poco directo, pero ahora sí que tiene un poco mejor pinta. Es una partida Erik Hansen contra Malakov en Tromsø, Noruega, en 2013. Una partida que acabó en tablas. Y bueno, es una opción a tener en cuenta, aunque A6 es mucho más principal. Y tras alfil E4, B5, pues estamos en unas posiciones más bien típicas pues de la española con D3, ¿no? Aquí alfil B3 es la principal. Hay una partida de hace años de Zhao contra Costeniu cuando eran categoría cadete, donde se jugó alfil C2, pero en principio tras alfil C2 pues parece interesante ya D5, ¿no? Bueno, entonces alfil B3, la línea principal. Aquí ya no tenemos, ya digo, muchas partidas, empieza a haber pocas, y de hecho tras D6, aquí estamos en una posición clave. Aquí se conocían caballo BD2 y se conocía A4. A4, pero Anand introdujo la novedad alfil G5, que bueno, realmente parece que tampoco no es ninguna maravilla. Simplemente, pues bueno, una jugada que no se había hecho aquí en este momento. Pero nada, os muestro un par de partidas con caballo BD2 y otras con A4, bueno, alguna más, ¿no? En concreto, tras caballo BD2, la famosa partida que os decía de Anand, siguió aquí. ¿Dónde la encuentro? Ah, correcto, vale, sí. Tras caballo BD2, alfil B6, caballo F1, caballo 7, caballo G3, caballo G6, H3, H6. Aquí la partida que os decía fue D4. Tras C5, bueno, jugaron esto. A4, C4, alfil C2 y alfil A5. Esto fue Anand Aronian en el Memorial Lekine este año, entre que se jugó entre París y San Petersburgo, y una partida que acabó tablas en 41 jugadas, ¿no? Aquí en esta opción, en esta posición, en vez del D4 también se probó A4, Sigalco contra Navarra este año en Grecia en 2013. Yo creo que esta partida es ahora debo ser no sé si fue del Grand Prix, de que fue este torneo, pero bueno, de la Copa de Europa de Clubs, correcto, jugada hace poquito también. Esta posición acabó en tablas. Vale, contra caballo BD2 hay alguna otra alternativa, ¿no? Se han probado alfil E6, unas partidas, por ejemplo, con Lenier, una partida de Lenier contra Karyakin, Fedorchuk, Bukman, incluso Rayabov, Aronian con negras en candidatos, también jugaron así. Esta fue la partida, acabó ganando Aronian con negras. Pero bueno, caballo BD2, otra idea también es H6, Bachar Lagrave contra Almasi ya en el 2011, una partida que acabó en tablas, y alfil B6. Son las tres opciones que se habían jugado contra caballo BD2. Y contra A4 había también algunas partidas, jugadores un poquito de menos de nivel, A4, una partida, por ejemplo, con B4, A5, BC3, Pedersen, Antonsen en 2013, que acabó en tablas. También aquí alfil G4, por ejemplo, es una partida ya antigua entre Unai Garbisu y Pablo Gravina, los MIs en el 2005, que acabó en tablas también en esta posición. Incluso A4 alfil B7 en vez de B4 o alfil G4, y esta posición fue Christian Bauer contra Marciano en el 2011, y aquí acabó ganando el blanco. Son las alternativas principales. Bueno, aquí tras alfil G5, Carlsen pensó un rato entre la novedad y respondió con alfil E6, ¿no? Esta jugada justo en este momento ahora parecía a priori, de hecho a los módulos también les parece, un pelín dudosa, ¿no? Si bien la idea es muy temática, que se juega alfil E6, normalmente si tomas de peón, es un poco la idea, ¿no? Refuerzas el centro y abres la columna F, pero esto sería un poco más normal si esta torre negra estuviera en F8, ¿no? Para que al hacer alfil por E6, F por E6, la torre quedara la columna F abierta. Justo en este momento parecía más normal alfil H6, alfil H4, y aquí hay varias opciones, ¿no? Alfil A7, torre B8, alfil D7, dama E7, varias opciones, ¿no? para el negro, todas ellas en principio pues con una posición igualada y bastante cómoda, ¿no? Carlsen se quiere deshacer aquí un poquito de la presión del alfil blanco en la diagonal y pone alfil E6. Bueno, aquí, para sorpresa, Anand, después de pensar un rato, contestó con caballo BD2. La jugada crítica parecía alfil por E6. Y bueno, esto es curioso, a mí me llamaba la atención cuando lo estaba viendo la partida y después pues a comprobarlo con el módulo, que decía Houdini que era posible jugar aquí torre por E6, y es cierto, ¿no? Muy por los pelos, en teoría se puede jugar a torre por E6, ¿no?
que resulta que tras D4, peón por y alfil B4, ahora resulta que si D5, bueno, hay esta pequeña línea, ¿no? Alfil E4, caballo por E1, claro, no vale tomar dama por E1, porque aquí quedan las negras mejor. Entonces contra D5, caballo por, y ahora torre por E4. Y a DC6 resulta que hay esta línea un poco forzada, que se comen un segundo peón, ¿no? Aquí las negras tienen, pues bueno, torre y dos peones contra las dos piezas. Y evidentemente, pues bueno, realmente aquí hay una ventaja de 0,30 para las blancas, prácticamente rozando la igualdad. Es cierto, aunque bueno, la torre está ahí de momento un poco rara. Esto me cuesta difícil de creer de que Carlsen se metiera en una línea como esta. Hay un tema que también en esta posición, tanto por ejemplo la jugada caballo C3 o caballo BD2 o incluso hasta torre E3 prometen ventaja a las blancas. Por eso no creo que fuera a tomar de torre y sí tomar de peón. Entonces aquí es lo que os comentaba un poquito. Tras tomar de peón, pues por ejemplo una jugada como A4, y aquí podemos jugar así, ¿no? Cabeza C4. Yo creo que tras alfil por E6, F por E6 y una jugada, por ejemplo, como A4, ¿no? Puede haber otras, ¿eh? Y ya os digo un poco la idea, ¿no? Este tipo de posiciones, yo creo que la torre negra estaría mucho mejor en F8, para controlar. Pero bueno, creo que la clave aquí, en la apertura crítica, era tomar en E6. Tras caballo BD2 se ve que Anand no estaba muy fino. Simplemente, bueno, se jugó H6 primero, ya se podía tomar. Tras alfil H4... ahora alfil por B3. Aquí lo único que hay que tener cuidado, que G5, estas líneas siempre son complicadas porque hay que tener en cuenta los sacrificios de pieza en G5. En este caso, bueno, las blancas podrían jugar alfil G3, dama D7 o alfil E7 con posición igualada, pero también es muy interesante caballo por G5. Tras alfil por B3 se puede hacer esta jugada intermedia para defender el caballo con la torre, tampoco pasa nada si se come directamente. Otra opción es comer, ¿no? Pero por ejemplo, en esta línea, tras torre 6, dama F3, rey G7, B4, bachar el alfil, y ahora venimos con esta idea, caballo G3, F5, H5, dama H8, caballo aquí, rey G8. Bueno, pues de repente torre A3, ¿no? Con idea de doblar torres, presionar allí a lo mejor el flanco de dama, en un momento determinado abrir el juego, el caballo puede entrar por F5. Aquí la posición la da como como igualdad, o sea que imaginaos con una pieza de menos y un rey ahí, esto bueno, podría ser interesante de jugar, ¿no? A algunos jugadores les gustarán las blancas aquí, y por supuesto que no corren riesgo y yo creo que tienen buena compensación por la pieza. Por eso, bueno, G5 es una jugada que no entró en los planes. Siempre hay que tener en cuenta esos sacrificios de pieza, que son temáticos. Carlsen tomó en B3, mucho más sencillo, y A por B3. Intentando reforzar un poquito aquí el centro de peones, abriendo la columna A y sobre todo, pues, desequilibrar un poco la posición, ¿no? La simetría que hay, intentar conseguir algún contrajuego. Las otras capturas no daban problemas a las negras. Carlsen rápidamente juega caballo B8, reubica el caballo. La primera idea no es ya solo que de paso defiende A6, pero es momentáneo, sino que su plan es venir a D7, reforzar F6 y que la dama pueda salir para que la clavada no le afecte y no querer jugar G5, ¿no? O sea que el caballo hizo su función y ahora la reubica. Un buen plan de Carlsen, que no dudó mucho tiempo en hacerlo. Tras H3. Bueno, aquí en las jugadas siguientes a mí me gustaba mucho más el plan de B4 primero, ¿no? Tras alfil B6 y luego seguir jugando. Fijar un poco la debilidad en A6, si las negras en algún momento dado juegan A5, siempre se puede tomar en A5 y tras alfil por A5 dama B3, presionar aquí B5, esto es bastante temático. Yo creo que aquí las blancas, pues bueno, están un poquito mejor, solo un poquito mejor, pero no creo que... Bueno, esa era una idea, también se podía jugar D4 aquí, una variante un poquito así, intentar cerrar contra el alfil, pero bueno, todas las posiciones realmente pues están bastante equilibradas, aunque hay varios planes. Anand se decide por un plan, en principio, bueno, no parece que, vista la partida, no parece que diera mucho. La idea de caballo BD7, la dama ahora ya puede salir, ¿no? Sin tener que hacer G5 y desclavarse, de hecho, su idea va a acabar llegando a E6. Caballo H2, de nuevo B4, y ahora aquí, pues unas jugadas, no sé, dama C, es que hay muchos planes, ¿no? Que puede intentar el blanco, dama C2, caballo F1, dama E2, incluso D4, que siempre se descartó durante la partida, pero todas estas eran varias opciones. Este plan es uno que escogió Anand, por supuesto con su... saben más que nosotros, y bueno, alguna idea tendría, aunque en la partida pues realmente no consiguió ninguna ventaja. Último momento interesante para jugar así, aunque ahora hay dama E6 ya. Pero bueno, esto en principio sigue estando pues bastante igualado, caballo de F1, Carlsen se retira voluntariamente al alfil B6, deja la casilla C5 que le puede hacer falta para un caballo y también para apoyar a 5, aunque dama E6 también era posible. Caballo E3, aquí otra opción que había era caballo G3 también, bueno, esto era otra idea, o caballo G4 directamente, dama E6, ¿no? Perdón, entonces aquí tras caballo E3, que fue en la partida,
dama E6, B4. Ahora no es lo mismo, ¿no? Aunque ya lo decida jugarlo, ya no es tan fuerte como antes. Y aquí había una idea que prometía interesante, pero parece que las negras se podían defender, ¿no? La idea es jugar caballo F5, tras rey H7, caballo G4. Y ahora si caballo por G4, aquí hay que tomar de peón, porque de dama parece que tras G6 y caballo E3 aquí nos comen y las negras quedan incluso un poco mejor en este final. Y tras tomar de peón, bueno, aquí había algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, si G6, aunque F6 también es sólida, pero bueno, podemos tener aquí algún juego, perdón, contra G6. Hay una idea que es, por ejemplo, dama de 2, claro, no se puede tomar porque queda la dama atrapada, pero hay G5, ¿no? Y si alfil G3, caballo C5, de repente parece que este peón va a caer y las negras ganarían un peón, aunque la posición sigue estando complicada y da a las blancas compensación, no es tan peor. Pero bueno, quizás es un poco mejor D4, y ahora si F6, quizás D5, dame F7 y volver a caballo E3, aunque tras A5, pues la posición sigue estando, en principio, bueno, una posición compleja, pero bueno, las negras están sólidas y no parece que tengan mala partida. Pero quizás esta era un poco mejor para las blancas que lo que se jugó. Tras B4 viene A5, la jugada que os decía, B por A5 y alfil por A5. Esta es la clave ahora, ¿no? La dama blanca no puede ir a B3 para atacar B5 y aquí las negras pues están realmente muy cómodas. Caballo G4, simplemente alfil B6. Carlsen vuelve para luchar por la columna A, vuelve con su alfil y ahora tiene una posición pues aquí las negras muy cómoda. Anand no encontró ningún plan claro para conseguir ventaja. Se podía comer en G4 directamente y B4, que también era una muy buena jugada. Y esto da igualdad para las negras también sin ningún problema. Porque si comer dama los finales siempre están muy bien para el negro. Tras alfil B6 se jugó alfil por F6. Bueno, cambian las piezas, se van a cambiar todas las piezas ahí en F6. Yo creo que Anand aquí no vio forma de sacar ninguna ventaja. Claro, esto es lo mismo que comer, como se dio en la partida. La única idea sería comer así y parece que rey H7, ¿no? Esto en teoría podría prometer un poquito a las blancas. Ya os digo que intentar acercar las piezas al flanco de rey es un plan típico además, ¿no? En estas líneas de italianas o españolas donde se maniobra y se llevan las piezas todas al flanco de rey para atacar al rey enemigo. Pero bueno, aquí las negras se defienden, de todas maneras no se ve nada claro a corto plazo, ni nada concreto. Y de nuevo caballo F5 directo también, por ejemplo torre por A1 y tras comer dama 1, caballo D7 y la posición está igualada. Lo que no me gustó en la partida fue tras alfil por, bueno, comer, claro, esta es la idea, ¿no? Si ahora hubiera caballo D5, pero el problema es la debilidad en F2, entonces fastidia, y solo por una jugada. Aquí Anand jugó dama G4 y no me gusta nada esta jugada. Era mucho mejor dama E2, con la idea de venir de 5, y si bueno, alfil por E3, dama por E3, C5 con igualdad. Pero os digo yo, esta posición el blanco, bueno, aquí no conseguiste nada con blancas, haz tablas después de la derrota de ayer, una posición tranquila, sin que tengas mucho esfuerzo ni sufrir, e inténtalo después del día de descanso, intentarlo en la séptima con blancas. Por eso la decisión de Anand es que no es ni jugar a ganar, es jugar simplemente incluso para quedar peor, ¿no? No tiene ninguna lógica aquí jugar dama G4, porque tras alfil por E3, intermedia, claro, no se puede comer de torre, tienes que comer de peón. Y de repente te has quedado con unos peones doblados, aunque abras aquí la columna F, que esto no es suficiente. ¿No? Anand debía de haber jugado, ya os digo, tomar dama E2 y tomar ahí y con todo simétrico, hacer tablas y a descansar. C5 con una rey H2, C4, muy buen plan aquí de Carlsen, que fijaros, ahora D por C, B por C, ¿no? Se pueden quedar estas debilidades y las negras tendrían aquí dama B7 o torres a B8 e intentar atacar estas debilidades que son más pronunciadas que las de las blancas, ¿no? Objetivamente las negras aquí estarían un poquito mejor. Se jugó D4 y tras D4, aquí también era interesante B4 ahora, pero bueno, Carlsen tomó un A1, también era otra opción G6, a B4 si C por B la idea es torre B8, ¿no? Y venir a atacar todos los peones débiles. Esto puede ser una buena idea, pero bueno, tras torre A1, dama B7. De momento, aquí ahora mismo las negras no pueden tomar el peón, ¿no? Porque si E por D4, E por D, dama por E4, jaque y torre B8 van a recuperar el peón con un final de torres más o menos igualado. Entonces, como momento no se puede comer, dama B7, torre D1. Ahora, en la siguiente jugada eran interesantes jugar D5, cerrar el centro para que las blancas, la dama y la torre negra, perdón, no puedan atacar estas debilidades, una vez que como sucedió en la partida, ¿no? Aquí es mucho más fácil con esto cerrado defender esta posición, por supuesto.
Pero bueno, jugó dama F5 y tras E por D4 hay que comer de torre. Ese es el problema. Ahora queda una debilidad permanente. Las negras tienen una en D6, pero las blancas tienen una en E4 y otra en E3, con los peones doblados, ¿no? Y las piezas negras van a atacar más fuerte que las blancas. Hay una ligera ventaja, pero aún así la posición dista mucho para que las negras puedan conseguir ganar esta partida. Torre E5, dama F3, dama C7, y ahora viene una serie de jugadas de espera, donde ambos van colocando un poquito mejor sus piezas, un poco para basar el control, y fue sorprendente que Anand tomara esta decisión en la jugada 38. Ahora puedes hacer una jugada de espera como dama F4, H5, por ejemplo incluso H4, o dama F3 de nuevo, es decir, pasa el control y espera un poco a decidirte por la toma. Este es para mí es el primer fallo ya psicológico de Anand en esta posición, que es jugar dama G3, porque entrega directamente el peón, cuando todavía, aunque las negras ahí estén un poco mejor, no es nada fácil. Desde luego comerse ese peón me parece muy muy difícil, y no estaría nada claro que las blancas puedan tener ventaja, y si lo llegan a capturar, bueno, luego juegas con peón de menos como la partida, pero yo creo que esto es un error, dama G3, para mí es un error porque le deja comer un peón sin más, aunque la posición esté igualada. Bueno, aquí quizás era mejor este final, ¿no? Directamente, tener la torre aquí en E5 mucho más activa que el que se da en la partida. De hecho, en principio yo creo que este final es mejor que el otro. Pero bueno, en la partida se dio el torre por E3 directamente. Aquí tras dama por E7, torre por E7, torre B5 y torre B7. Aquí la torre está en B7. Yo creo que este es un poquito mejor que este, pero bueno, cualquiera de los dos, en principio, las blancas en principio tienen compensación suficiente como para hacer tablas. Creo que más aquí que en el otro, a mí me gustaba más el otro. Tras torre D6, F6, H4, bueno, aquí se podía jugar rey G3, rey F7 y aquí H5. Esto, a ver, desde el punto de vista analítico, parece que es una jugada correcta, pero ya os digo, otra vez no había necesidad. ¿Por qué no jugar rey G3? Intentar esperar, ¿no? de que las blancas jueguen, las negras hagan algo, ¿no? Intentar aquí torre E7, ¿no? Por ejemplo, y ahora rey aquí, torre aquí, y ahora una jugada, por ejemplo, pues como G4. Y este final las blancas tienen muy buena compensación. Realmente es difícil para las negras progresar, ¿no? Porque el rey está cortado, la torre aquí, si juegas, por ejemplo, rey E7, pues por ejemplo torre B6, aquí no se ve muy bien cómo continuar, habrá que hacer algo así como H5, y ahora pues se puede empezar a dar jaques con la torre, que es molesto, y quedarse quieto, ¿no? Y aquí es difícil progresar para las negras. Yo creo que aquí las blancas pues van a hacer tablas, pero bueno, esto era una opción mucho más tranquila. H5, el otro Carlsen se come el peón, torre aquí, lo defendemos y ahora acercamos el rey. Torre aquí, F5, rey H4. Bueno, ahora es un mini Zulfan para las negras que tienen que mover y evidentemente pues tienen que devolver un peón. En este caso, torre aquí. Carlsen juega bien esta fase de la partida, decide entregar el peón de B5 e intentar querer contrajuego aquí ahora con este 3 contra 1. Es una opción práctica interesante. Otra opción también, el rey F6 y jugar de esta manera. Aquí, pero bueno, este final, hombre, está mejor el negro, pero tiene pinta también de que pueda ser tablas. La idea de Carlsen está bastante bien, y sobre todo, después de lo que vamos a ver ahora. Rey G5, torre B8, H4, jaque, rey H5, torre F8, torre F4, torre C8. Vale, esto es lo que decíamos, este final se ve relativamente fácil para empatar, pero es que estamos en lo de siempre. No tenía por qué haber llegado a estar sufriendo aquí Anand hoy con blancas en una partida tan cómoda que tuvo, con un peón de menos, ¿no? Creo que no era necesario, porque aunque sean tablas, siempre se puede cometer un error y la presión está ahí. Y de hecho, pues vamos a ver cómo sucedió. Pero bueno, torre G4, torre F8, torre G3, buena idea, para echar el rey, rey G5. Aquí ahora en la rueda de prensa ambos jugadores dijeron que el jaque, con idea esta que se le escapó, que era un fallo, posiblemente torre C8. Ambos estuvieron de acuerdo que con torre C8 que el final las tablas. Carlsen decía que había visto esta trampa o esta idea de llevar el rey y dejarse el peón y que le parecía ganador para el negro, pero vamos a ver que no era así. Si bien es cierto, Anand no la debió ni de considerar. Entonces aquí dio el jaque y ahora la jugada interesante es rey F4. Es cierto que el plan está muy bien.
Pero no quita que un jugador como Anand tiene que clavarse aquí de codos y conseguir empatar esta partida. Ya os digo que quizás aquí era mejor torre C8, visto lo visto, pero bueno, tal como fue la partida, vamos a ver. De repente torre C8, este peón cae, la idea de Magnus es muy interesante, porque pasa de tener un peón de más a casi tener un peón de menos. Vemos la idea, esta es F4, esto dice que fue lo que se le escapó a Anand, esta idea. La idea es jugar H3, retirar la torre y correr con el peón F, que está muy avanzado. Pues bueno, hay que darle mérito a Carlsen, porque vio esta idea, pero también hay que ser justo, analítico y decir que esta posición sigue siendo tablas y realmente pues bastante fácil. Es increíble la jugada de Anand, torre A4. Y aquí no me vale lo de no ni los módulos ni nada. Esto sabemos de siempre, que la torre hay que ponerla por atrás para dar jaques cuando el rey avance. Y mientras que tú que tienes que intentar conseguir contrajuego. O sea, la jugada B4 es que no lleva... O sea, es muy fácil de hacer. De momento no hay muchas jugadas. Y es que hay que jugar B4, esperar qué hace tu rival. Tu rival va a hacer H3, que es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, hay un tema, aquí si movemos la torre, entonces sí, gana rey F2, es decir, si hacemos por ejemplo torre C7 directo, nos meten el rey en F2, claro, nos van aquí un jaque y nos van a pasear. Entonces, como de momento el rey no puede venir aquí porque cae el peón F, ¿qué vas a hacer? Correr con tu peón para arriba, pero esto lo enseñamos en iniciación, no es que intente justificar ni con un análisis de ordenador, no, esto es, hay que ser objetivo y ser realista. Esta jugada es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque sabemos que tras H3, G por H3, por ejemplo, torre G6, hay que meter la torre por atrás para dar jaques. Si avanzamos el peón, jaque, vienes por aquí, corres con tu peón, por ejemplo. Corres con tu peón. Si hace F2, tocas. Torre aquí, jaque. Y aquí, torre F7. Y aquí no hay forma de progresar. Vamos a tener suficiente contrajuego. Y no hay forma de ganar esta partida. O sea, B4, H3, G por H3 y ahora torre C7. Y ya os digo, todos los intentos que quieras, ¿no? Se puede hacer rey F3, ahí B5... O sea, hay que crear contrajuego y a su vez tener la torre por atrás para dar jaques. Ya os digo, es súper elemental. A mí esta jugada me parece increíble que con tiempo, sin apuros, y un jugador como Anand cometa un error como este. No le veo ninguna lógica. Ahora está completamente perdido, porque la torre no llega para dar jaques. Tras H3, G por H3, torre G6, pues C4 daba igual, ya os digo. Por ejemplo, si torre A7 directamente, F3, se ha perdido un tiempo decisivo, y aquí se gana con esta idea. Torre F7, rey E2, torre aquí, rey aquí. Y aquí F2, y bueno, aquí el peón se puede comer aquí, o rey G2, y ya gana. Es la diferencia en esta posición, como veis. Dar este tiempo de F3 es clave. Aquí a F3 podemos hackear, y por ejemplo, si queréis ver la variante con rey F2, por ejemplo, pues podemos seguir contrajuego, ¿no? B5. Y ahora hay diferencia, ¿no? Torre G2, rey E1, torre G1, rey H2, torre E1, tenemos torre F7. Y a rey E2, B6. Y a F2, B7. ¿Que hacemos tablas por un tiempo? Sí, pero es que es así los finales. Ajedrez concreto y cálculo exacto. Ese es el tema, ¿no? Y ahora, contra torre B1, tenemos rey G2. Y tenemos tablas en esta posición. Esto era la clave. Los finales siempre son muy concretos, pero un jugador de su nivel pues tiene que ver esto. Y con tiempo, no digo que puedas cometer un error, pero es que torre A4 es tan antinatural que yo no le encuentro explicación. Simplemente que el cansancio psicológico, miedo, agotamiento, lo que sea. Pero bueno, aquí ya no hay defensa, torre A3, rey F4, torre A1 se gana con esta idea, torre F1 y torre 1, y si torre 6 con rey G2 se gana, y con torre F1 también se gana. Simplemente esta idea no llega, ¿veis? La torre para a los dos peones porque están poco avanzados. O sea que esta posición, bueno, la partida terminó tras jaque, torre G1 y el peón ahora corona, es imparable, y aquí abandonó. Yo creo que con esto se acabó el mundial, pues me da la pena decirlo, pero salvo una victoria ya sí o sí de Anand en la siguiente partida, pero bueno, después de venir dos derrotas, aunque ahora tiene un día de descanso, creo que al final la diferencia de juego no ha sido tal como para que Carlsen gane por 2 puntos a estas alturas el match, pero bueno, tras 6 partidas con 2-0,
en las 6 que quedan tiene que hacer solo 2,5. E incluso a mí me huele que ahora incluso esto puede acabar en goleada. Ya creo que a Anand me costaba creer que se pudiera levantar después de una derrota, pero bueno, el primer día que llevas blancas a la siguiente partida, si juegas una partida como esta y pierdes una posición tan elemental de tablas, está claro que yo creo que el match está acabado y realmente no dudo que Carlsen es el mejor del mundo y tú lo quieres, pero a mí me queda de momento un sabor de boca de que ganó por, o sea, 2 fallos tontos de Anand que no tienen lógica en finales de torres relativamente sencillos, ¿no? Y siempre aspiras a que un campeón del mundo a poder ver una victoria de verdad bonita en la que ganes tú, ¿no? No por unos graves fallos de tu rival. Ahora a lo mejor la podemos ver, pero creo que el match ahora ya no tiene tanta importancia y que psicológicamente Anand va a estar muy tocado y pienso que esto ya está acabado. Me da pena porque los que decían que iba a ganar muy fácil Carlsen, yo creo que pensaban que iba a ganar muy fácil, pero por aciertos de él, no por errores de Anand. Bueno, esto lo dejo ahí para la discusión, cada uno tiene su opinión, por supuesto, y no hay que quitarle ningún mérito, pero bueno, siempre esperas que de los 2 mejores que están disputando un campeonato del mundo se vean unas partidas en las cuales gane uno con algo más, ¿no? Que muestre algo más, un poco más de juego, algunas ideas un poco mejores y sobre todo que no se decidan las partidas por estos graves errores en posiciones relativamente sencillas. Pero bueno, es lo que hay y esperemos, por el bien de los ejercistas, me alegraría que ahora Anand ganara una partida, por lo menos la siguiente, y una buena partida que le diera un poco de emoción al torneo. Creo que si no sucede esto, pues en las 5 que quedan, en las 6 que quedan rápido, pues veremos incluso que el match acabe antes de lo previsto. Se despide para todos vosotros el maestro Fide Óscar de Prado para PokerYajedrez.com.